¿cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre, Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con un tema que a todos nos debe de interesar. Ya sea de manera directa, de manera indirecta, pero absolutamente todos, tú, yo, todos, nos quejamos en algún momento del pago de impuestos. Una de las razones es la cantidad que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, nos dice que debemos pagar por el simple hecho de trabajar y recibir un pago a cambio. Aunque no es el único impuesto que pagamos, todavía le tenemos que sumar el porcentaje proporcional de casi todos los productos y servicios que adquirimos, el famoso impuesto sobre el valor agregado, que es el IVA. La lista de impuestos sigue con la tenencia de los autos, el predial, en el caso de tener una propiedad, claro. Si la vendes, pues también tienes que pagar un impuesto. Si ganas un sorteo, pues pagas impuesto. Ah, no, pero si heredas, también. Si tienes una empresa, si compras un artículo de importación, si compras medicinas, si vas de viaje, todo causa un impuesto. Y antes de continuar con este periodismo de vida, quiero dejar muy claro este tema. Ninguno de nosotros tendríamos una queja alguna de pagar impuestos si estos se notan. Hay países como Alemania donde tú pagas el 60 y tantos % de tu ingreso, pero tienes escuelas extraordinarias gratuitas. Tienes todo el tema de salud gratuito. Tienes extraordinarias calles. Tienes seguridad. Tienes alumbrado. Tienes protección de la policía. Ah, no, pues que me quiten el 65, si eso es lo que va a hacer como consecuencia. Porque entonces no me va a costar, pero lo noto. Yo no quiero en este periodismo de vida desanimar a nadie, pero sí poner las cartas ahora sí que sobre la mesa y entender, todos los ciudadanos tenemos obligaciones que cumplir y cosas y derechos que exigir. Pero si no se nota, ¿cuánto pagamos? Quiero que veamos las calles, quiero que veamos la seguridad, quiero que veamos la calidad del estudio, quiero que veamos el tema médico y entonces sí, pues vamos a hacer un berrinche, ¿no? Entonces, fuera de eso, lo que quiero es hoy en el programa explicarles el tema también histórico del asunto del impuesto y ver dónde vamos a estar parados de aquí en adelante en el tema del SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, qué se está sugiriendo y hacia dónde vamos, para entenderlo. Entonces, insisto, la lista de impuestos sigue con todo. La tenencia que se puso para los Juegos Olímpicos, la seguimos pagando. Bueno, en ciertos lugares, hay otros que han revocado ese cobro. En más de una ocasión, nosotros como adultos nos preguntamos, a ver, ¿por qué le tengo que pagar dinero al gobierno para que me deje vivir en mi país? ¿O por qué le tengo que pagar al SAT por dejarme trabajar o darle parte de mi sueldo? Vamos empezando por entender qué es un impuesto. Y aquí es muy importante señalar que solemos utilizar las palabras impuesto y tributo como sinónimos y no son lo mismo. La Real Academia Española dice, el impuesto es un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. El tributo, a la vez, es una obligación monetaria establecida por la ley que el destino, digamos, de ese dinero es someterlo o mantener el mantenimiento, básicamente. Todos quienes vivimos en una casa tenemos un mantenimiento, ¿estamos? Entonces, con este tributo se sostienen todas las cargas públicas, ¿estamos? Históricamente todas las civilizaciones antiguas intentaron satisfacer pues a sus dioses con fantásticos tributos. Por ejemplo, en el Génesis, José invita al pueblo de Israel
para dar la quinta parte de todos sus frutos al faraón. También existen registros del Antiguo Egipto, donde, por ejemplo, se describen los viajes que hace el faraón por su territorio para recolectar impuestos cada 2 años. En Grecia se desarrolla un sistema tributario más sofisticado, esos son más picudos, con un impuesto llamado eisfora o éspora, que pagan solo los más acaudalados para costear los gastos de las guerras. Porque sí importa la diferencia, que los pague, fíjense, que el impuesto lo pague quien no tiene o que el impuesto lo pague quien más tiene. Sí cambia, ¿eh? En el Imperio Romano, por ejemplo, los primeros impuestos que se cobran son los derechos aduanales, llamados portorium. El tesoro público recibe el nombre de aerarium y precisamente de este viene el famoso erario que se acumula a partir de la recaudación de impuestos. Llega la Edad Media, la mayoría de los impuestos desaparecen y ahí viene el tema, son sustituidos por contribuciones en especie y trabajo, aunque se conservan algunos. Por ejemplo, tránsito de pasajeros, pagan un impuesto. Mercancías, ferias y mercados pagan un impuesto. Ahora vámonos a México. Esto es bien interesante. La primera referencia sobre los impuestos aparece en el Códice Azteca, con el rey Azcapotzalco, que pide tributo a cambio de beneficios en su comunidad. Solo que en lugar de llamarse tributo, se llama tequiamal. Los primeros recaudadores son los llamados calpixquec, que significa llevar una vara en una mano, ¿sí? Llevan una vara y en otra llevan un abanico. Y los tributos son variados, es decir, unos con guerra y otros religiosos. Para los pueblos sometidos hay 2 tributos. Uno es en especie y otro es mercancía. Los servicios especiales, algo que después Hernán Cortés adopta, por cierto, como un sistema tributario, solo que cambian, por ejemplo, flores, animales por piedras y joyas. Que miren, no dista mucho de la actualidad, ¿eh? Hay algunos artistas, por ejemplo, unos pintores, algunos, que en lugar de pagar el impuesto con dinero, le pagan el impuesto con obra de arte al gobierno. Y entonces así el gobierno también se puede hacer de una colección muy interesante que luego no sabemos en casa de quién aparece, pero bueno, básicamente eso sucede. Continuamos. Una de las primeras cosas que hace Cortés en México es elaborar una relación de documentos fiscales. Nombra a un ministro, a un tesorero y a varios contadores encargados de la recaudación y custodia del llamado Quinto Real. 1573 se implementa la alcábala, que es el equivalente a nuestro IVA. Después se crea un peaje por derecho de paso. Y ahí surge un sistema judicial fiscal llamado diezmo minero, en el que los indígenas pagan con trabajo en minas. 1810, el sistema fiscal se complementa con el arancel para el control de las aduanas marítimas. Y son estas las primeras tarifas de importación que se cobran en México. Pero lo más increíble llega con el gobierno del general, acuérdense, Antonio López de Santana. ¿Ustedes se acuerdan, los mexicanos de entonces, por qué pagaban impuestos? Establece este señor Santana el cobro de $1 por cada puerta que tengas en tu casa. Por cada ventana establece el pago de 4 centavos. 2 pesos por cada caballo. Pero el caballo tenía que ser robusto. Si era flaco, pagaba menos. Ahí pagaban 1 peso. O sea, si era robusto, así muy corcel y la madre del muerto, eran 2 pesos. Pero si era raquítico, era 1 peso. De todas maneras, pagaban los caballos. ¿Y luego qué creen? Por cada perro, 1 peso. Yo estaría con Santana quebrada igual que tú.
Entre perros, puertas, ventanas. Bueno, caballos no tengo. Bueno, Romo estaría... Olvídate. Alfonso Romo con sus caballos, cállate. Imagínate andar pagando... Y esos sí son bien robustos. Eso sí, valen una lana. En fin, continuamos. Llega Porfirio Díaz a la presidencia. Se fortalece, centraliza el poder en manos del gobierno federal. En su periodo se recaudan impuestos por 30 millones de pesos. Pero ¿qué creen? Se gastan 44. Entonces hay una diferencia de 14 millones de pesos. Y entonces empieza la deuda externa. Viene la Revolución Mexicana, no se pagan impuestos. Y entre 1917 y el 35 se implementan nuevos tributos como los servicios por el uso del ferrocarril, por ejemplo, por la explotación del petróleo, derivados. Pero ahí viene otro tema. El consumo de luz, teléfono, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios también pagan impuestos. Al mismo tiempo, se incrementa el impuesto sobre la renta, el del consumo de la gasolina, pero por increíble que parezca, pues ahora gracias a estos pagos se logran beneficios como el registro civil, el retiro por edad avanzada con pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Es entonces cuando se incrementan los impuestos sobre productos nocivos para la salud y artículos de lujo como los refrescos, como los maquillajes, como los coches, como los cigarros, por ejemplo, el alcohol. Hoy en día el gobierno tiene leyes fiscales que permiten disponer de los recursos para construir obras públicas y dar servicios a la sociedad. Lo cierto es que gracias a los impuestos se pueden hacer escuelas, hospitales, caminos, servicios públicos, pero pues falta que sea este tema equitativo, porque hay que ver cuántos sí pagamos impuestos en México y cuántos no. Yo te pregunto en este periodismo de vida, a ti que me escuchas, ¿sabes cuánto dinero pagas en impuestos? ¿Los pagas? ¿Estás en la economía informal, que así se llama cuando no pagas impuestos? ¿Sientes que lo que pagas es justo? ¿Consideras que se le da buen uso a ese dinero o no? Yo considero que pago mis impuestos, que no veo reflejados mis impuestos de ninguna manera. O sea, es decir, no en las formas que me gustaría, insisto, en función de la educación, de la salud y de la seguridad en mi país. Nada más. Como ciudadana que trabajo, pues me gustaría contar con eso. ¿Tú, Emilio, Valles Vidrio? Hola, Fer, saludos a todos. Pues sí, efectivamente, un asunto en el que a todos nos duele pagar impuestos, pero como tú dices, el problema es que luego no vemos reflejados sobre todo este dinero que podríamos nosotros pensar que a lo mejor es inversión, cuando las calles, el alumbrado público, la seguridad, el asunto de la salud, no están cubiertos al 100% como deberían estar. Y luego peor te enteras que hay rubros que ni siquiera están etiquetados, y entonces no sabes ni siquiera dónde termina ese dinero, ¿no? O sea, se supone que pagas algo para algo y que no esté etiquetado y desaparece. Entonces el tema no... vaya, lo que hay que señalar es que no está mal pagar impuestos. Claro que no. Que los rateros de esos impuestos deberían de estar en la cárcel. Hemos confundido mucho el Estado de Derecho en México. Así es. Y la corrupción se debe determinar en ese sentido. Eso sí deberían de estar en la cárcel para que ese porcentaje que uno paga se note. Y una de las cosas que a muchos mexicanos que pagan impuestos les inconforma es: yo sí pago mis impuestos porque soy un contribuyente cautivo, pero ¿qué pasa con los que no son contribuyentes cautivos y finalmente no han existido ciertos candados para hacer que paguen impuestos? Y de alguna manera son evasores. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar específicamente de cómo viene. De lo que viene. De lo que viene ante esta supuesta buena fe de pagar impuestos, o de los candados que podrían poner para, insisto, los contribuyentes cautivos sigamos pagando. Yo les pido por favor que se queden con nosotros. Vamos a arrancar el programa a pie derecho, pero sí es muy importante que sepan, muy importante, dónde vamos a estar parados en tema de impuestos a
futuro, muy importante. Si tú no estás enterado o enterada, no vas a poder tomar buenas decisiones. Así es que viene gente especializada para hablar del tema aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Arrancamos, quédate conmigo. Somos QTF.